Hola a todos y a todas, bienvenidos a Conversa. El día de hoy estamos con el director, productor, el guionista colombiano. Bienvenido. Este es un programa del programa de comunicación social de la Universidad Mariana. Y bueno, quería que nos comentes un poco sobre ti y que comencemos este espacio. Vale, pues como bien dijiste, soy Joan Gómez, soy director, productor y digamos que escribo guiones. Inicié en este oficio con la idea de hacer cine, de justamente trabajar desde la dirección, de contar historias. Hablemos desde un inicio. Mira que tú dices que tenías esa necesidad de narrar y contar historias. ¿Desde dónde nace, desde dónde viene ese amor? Tal vez viene desde la infancia o desde un recuerdo que tengas tú de esos años en los que te llamó la atención y te enamoraste del cine. Yo creo que ahí había un interés intrínseco desde la escuela, desde tiempo atrás de leer, de la literatura, pero no en el cine exactamente. Y luego por los azares de la vida resultó involucrado en el cine, por una relación que tuve allí en ese momento. Mi novia al momento estudiaba cine y resultó involucrándome en todo ese universo de las historias y del cine, y entendiendo que el cine tenía una potencia o tiene una potencia increíble en la manera de mostrar lo humano y la historia. Y ahí me involucro entonces como con ese bicho de hay que contar, tengo algo por contar o quiero contar algo, tengo algo por mostrar. ¿Y cuál fue esa primera historia que tú dijiste, necesito contarla y quiero hacerla? En principio me costaba encontrar un tema personal que me jalara a contar historias. Digamos que la primera reflexión que tuve fue una historia de relación de pareja, que era como el universo que en ese momento del que podía hablar, porque sentía que de todos modos había que hablar de algo personal, y creo que lo que me rodeaba en ese momento eran las relaciones de pareja, y pude hablar de un triángulo amoroso. Hice un corto que se llama Días de Arena, que hace parte como del anecdotario, ya no lo muestro, no porque haya una vergüenza, sino porque hizo parte de un camino muy bello, y obviamente hay un cariño especial con este trabajo, pero fue como ese aprendizaje y ese entrar en, puedo contar historias a partir de este asunto de las parejas. Pero luego encuentro como el nicho donde hasta ahora he estado desarrollando, digamos, lo que uno podría decir, entre comillas, mi obra, pero al menos los cortos y el largo que he hecho, y es el tema familiar, ¿no? Tú no escoges nunca a tu familia, tú llegas allí. Y eso me parece una cosa súper potente porque hay que vivir con eso, con todo lo bueno o malo que implique. Con esas inquietudes, ¿cómo dijiste? Bueno, que tengo esta idea, cómo seguir con el proceso de la producción, de la distribución, de la financiación, porque eso es algo muy complejo, y para las personas que no tienen idea de cómo se hace eso, ¿tú cómo comenzaste en este proceso para poder desarrollarlo? Wow, sí, es que el cine tiene una particularidad entre las artes, y es que es un oficio de arte o de artesanía, como lo quieras ver. Yo creo que es un poco de las dos cosas, en el que necesariamente requiere de una cantidad de equipo y de una cantidad de personas y de presupuesto, y de dinero. Entonces, en ese sentido tiene una complejidad, y tú bien lo has dicho, bueno, del hecho de tener la intención de contar una historia, a saltar a poderla hacer y a saltar a poder tener los recursos para hacerla, hay un camino largo. Entonces, digamos que en principio lo que uno busca, o lo que nosotros empezamos a buscar, fue los fondos, digamos, de Estado, ¿no? De política pública, que nos permiten hacer. Entonces son el Fondo de IDARTES, que es el del Instituto Distrital de Artes de Bogotá, o el Fondo Nacional, que es el FDC, a través de Proimágenes, o en general los fondos. Y fuera del país también hay fondos, un fondo iberoamericano que es Ibermedia, y ahí empiezas a encontrar una serie de ayudas y posibilidades. Sin embargo, allí es muy competido. Entonces también hay que tratar de hacer una mezcla entre eso y nuestra posibilidad de ley 814, que es la ley del cine, donde hay una posibilidad de hacer inversión privada. El BAM se presentó en la ciudad de Pasto para convocar agentes y creadores del sector audiovisual. El Bogotá Audiovisual Market es un espacio de encuentro para fomentar intercambios entre profesionales, propiciar negocios innovadores e impulsar talentos en el país a nivel nacional e internacional. Proimágenes Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá han liderado el mercado audiovisual más importante de Colombia, con el objetivo de fomentar la creación de la industria sostenible y competitiva a nivel internacional. Este evento se expande a diversas regiones, permitiendo la identificación, fortalecimiento y visibilización de los proyectos audiovisuales que se desarrollan a nivel local.
Desde Proimágenes lo que buscamos es conocer quiénes son esos talentos y cuáles son esos contenidos y propender por crear relaciones con otros agentes del sector audiovisual nacional para que esos proyectos efectivamente puedan realizarse y ver la luz y que se vean en una pantalla en algún futuro cercano. Estos espacios facilitan la articulación de estrategias destinadas al fortalecimiento de la industria audiovisual y evidencian la necesidad de implementar más espacios que promuevan la creación y financiación de nuevos proyectos, programas o iniciativas al servicio del sector audiovisual, como resultado de un trabajo colectivo. Un poco trabajar mucho en red, como apostarle a ese relacionamiento con los otros profesionales y talentos que hay ya en la ciudad y en el departamento para que entiendan cómo pueden apoyarse y sacar adelante estos procesos. El audiovisual es un trabajo en colectivo y debe entenderse así desde todos los ámbitos, no solo desde la dirección y la producción, pero desde los oficios y desde las instituciones. Entonces creo que ese es el primer consejo, trabajar en red. El segundo es no dejar de un lado una formación, una actualización constante en las tendencias, en nuevas formas de producción y en entender cómo no hay una única forma de hacer audiovisual. Creo que sería el segundo consejo. Y el tercero tiene que ver con la participación en otros espacios culturales o relacionados con el audiovisual. Es decir, BAM Regiones es un evento que dura una semana y luego se vuelve muy efímero. De allí es la necesidad de cultivar y como incentivar a que los otros talentos puedan participar en otros eventos. Está Sapcine en Cali, está Bogo Shorts en Bogotá y así hay varios en donde creo que la invitación sería a que participaran, a que encontraran la forma de hacerlo para aumentar esa red de contactos y mantenerse en esa actualización constante. Proimágenes Colombia lleva a cabo varios procesos a lo largo del año, incluyendo la Dirección de Fomento, que trabaja con los estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y la dirección de la Comisión Fílmica, la cual está en constante promoción y acompañamiento a rodajes internacionales que vienen al país. Sin duda alguna, el cine empieza a existir en la medida que tiene el encuentro con el público. Si yo tengo una película increíble, pero guardada en un disco duro o en mi casa, es una película que no existe. La película empieza a existir en la medida que el público puede verla. Y ahí está el reto, digamos, hay un reto de distribución, promoción y es un, entre comillas, se podría uno decir que es un cuello de botella que enfrenta hoy por hoy la industria del cine nacional y es el público. Estamos en búsqueda del público para el cine colombiano. Considero que el reto es lograr que todo este medio, todo este gremio, no sé si la palabra es convencer, pero sí atraer a un público para que vea el cine colombiano con otros ojos. Y creo que en general el asunto es que hay cierto estigma del público colombiano con nuestro cine. Es decir, vieron una película hace 10 años de X o Y manera que no les gustó, bien sea porque trataba temas que no le eran conflicto colombiano, narcotráfico, comedia, que no me gusta el tono y no sé qué, y se quedaron con esa imagen del cine colombiano y entonces ese es el juicio que tienen o el prejuicio que tienen. Entonces, no, yo no voy a cine colombiano porque es malísimo por esto y esto y esto. Y entonces de entrada tienes ese, digamos, inconveniente, ¿no?, de poder vencer esa resistencia que hay del público colombiano. ¿Y por qué el distribuidor no arriesga más salas? Por lo mismo, porque el público no responde. Entonces, por ejemplo, a ciudades como Pasto no llegamos, ¿sí? Nos hubiera encantado llegar, pero cuando les dijimos, no, el público en Pasto no responde masivamente y no podemos poner la película. Y hubo muchas ciudades donde pasó esto. Pero bueno, estrenamos en 30 y pico de salas en Colombia a nivel teátrico el 1 de septiembre del año pasado, o sea, es decir, hace un año. Y luego la película entonces inició un recorrido en plataformas, que es donde está ahora alojada la película, que es el lugar donde todos ustedes pueden encontrar cine colombiano de calidad. Está básicamente todo el cine colombiano. ¿Cuál es esta plataforma? RTVC Play. En RTVC Play, que es del sistema de medios públicos, ¿no?, Señal Colombia, RTVC y tal, hay una plataforma y hay un sitio streaming donde pueden encontrar todo el cine colombiano. Desde el cine colombiano de los 80s, pasando por Rodrigo de Víctor Gaviria, pasando por absolutamente todo el cine, hasta El Árbol Rojo, que es nuestra película. Así es, hablando de los proyectos colombianos, ¿tú cómo ves actualmente el cine colombiano? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué estamos promocionando para que pues, podamos avanzar en esto y que lleguemos a más público y se pueda seguir produciendo más cine colombiano? Yo creo que hay un asunto de promoción, sin duda alguna. Yo creo que el asunto podría pasar por una cosa de política pública. Esta es una discusión ardua, digamos, en ese sentido. Creo que es un asunto que puede pasar por la educación. Y cuando me refiero a educación, me refiero a la educación básica. Es decir, que los niños, los chicos, desde el colegio estén
viendo cine colombiano y entendiendo que hay un universo audiovisual allí. Y sin duda, el cine colombiano pues también tiene una responsabilidad. O sea, tampoco podemos decir que nosotros no somos responsables de que el público acuda a nuestras películas. Creo que hay una responsabilidad en el sentido de hablar de temas universales, en el sentido de hablar de temas con los que la gente pueda conectar. Hay películas que son para determinado público de nicho, muy para festival, para un público especializado, pero también hay películas que ya se están haciendo para un público más masivo. Es decir, que es como un encuentro el que falta en ese sentido y como que en el camino nos encontremos y hay que poner de los dos lados, como en toda relación humana, ¿no? Como que pones de aquí, pones de allá. El BAN Regiones permite abrir espacios de conexión e intercambio de ideas desde el sector audiovisual para el desarrollo cinematográfico en la ciudad de Pasto. El BAM logró acreditar 175 participantes, entre ellos profesionales, empresas y estudiantes, donde se lograron seleccionar 10 proyectos, permitiendo la participación y un encuentro entre la industria audiovisual en la ciudad. Creo que es genial esto que hace el BAM porque aquí esta generación tiene más facilidades o ventajas distintas al menos a las que hubo en otra generación, porque en las plataformas digitales hay mucha información y esto está más democratizado. Antes esto estaba mucho más cerrado. BAN Regiones ofrece distintas actividades como talleres con énfasis específicos, formación con invitados expertos, espacios de relacionamiento y networking, en donde se abren sesiones de one-to-many exclusivas para proyectos seleccionados para realizar talleres específicos, con compradores nacionales e internacionales, permitiendo la gestión de los productos audiovisuales en la región. Pues el BAM ha sido una gran ayuda. Estamos muy agradecidas con mi compañera Jessie, quien es la directora y guionista, porque se ha nutrido mucho de otras perspectivas, de experiencias, de gente que tiene como más recorrido en el audiovisual, y hemos encontrado posibilidades, salidas de nuestro proyecto y también como apoyos. Cristian Garzón, director creativo de la productora audiovisual Viva la Música Nuestra, habló sobre la situación particular que viven las ciudades intermediarias como Pasto frente al tema audiovisual. Creo que la gran dificultad es que Pasto, al ser una ciudad tan descentralizada de Bogotá, tan lejana, donde es tan difícil tener acceso, pues ha dificultado, a pesar del internet, a pesar de la comunicación, a pesar de todos esos espacios que se han generado a través de plataformas virtuales, la posibilidad de tener una facilidad o herramientas que viabilicen un poco más esa conexión o despertar ese interés justo de otros entes, organizadores, de otras plataformas que tal vez les interese el material realizado aquí en la ciudad, ¿no? El Bogotá Audiovisual Market Regiones permitió fortalecer e identificar a creadores y empresas audiovisuales para la circulación y negociación de las propuestas de la industria audiovisual en Pasto, a nivel nacional e internacional, de cara a contar con una participación efectiva en el BAM Bogotá 2024. Para esa diversificación, ¿ustedes cómo han desarrollado esa investigación dentro del territorio colombiano? Porque si bien sabemos que hay muchos retos para rodar una película en Colombia y para contar una buena historia, pues entre comillas, podríamos decirlo, dirigido a cierto público, pero ¿cuáles son esos retos que se enfrentan hoy los realizadores en Colombia? Pues yo creo que en esencia uno es, como tú bien has dicho, encontrar esa historia que funcione de manera universal, pero eso es un reto creativo de todos los cineastas, no solo en Colombia, digamos en el mundo, ¿no? Como esa universalidad del relato. Ese es uno de los retos. El otro, tratar de comprender, pero que es difícil, nuestro público, porque es muy ambiguo, ¿no? Es como, ¿dónde encuentras esa manera de...? Yo creo que también hay una necesidad de investigaciones que nos den más información y nos nutran más un poco en eso. Sin embargo, vuelvo y digo que para uno como autor es difícil también decir, voy a hacer una película solo pensando en darle gusto a un público. Pero creo que en el paso del proyecto uno sí puede pensar quién es el público, quién va a ver esta historia, a quién le va a gustar, a quién le va a interesar. Y sin duda alguna, pues el reto de realizar sigue siendo complejo, a pesar de que están los fondos, a pesar de que somos demasiados y los fondos no dan abasto para poder hacer todo lo que hacemos. Y lo otro es que cuando hacemos todo lo que hacemos, no hay suficiente público para que vengas a ver todo lo que hacemos. Y ahí está el otro reto. En ese descubrimiento, bueno, en el marco del que estamos en el BAM, ¿cómo sería esa participación para que podamos llegar, obviamente desde las regiones, que estamos aquí en la ciudad de Pasto, cómo es eso
a que podamos tener participación y a que la distribución y como atraer al público se pueda gestar desde estos proyectos. Claro, pues yo creo que es un movimiento desde todo el gremio en el país. Yo creo que en principio hay que tender las redes suficientes, ¿no? Y los puentes, que es como lo que estamos haciendo en este momento a través del BAM, y es tender un puente, ¿no? Entre una industria, digamos, centrada, ¿no? Centralizada en la capital y no sé qué y tal, y salir a la región y conectarnos. Pero yo lo primero que haría es pensar en juntarnos, ¿no? Como gremio, como movimiento. Y luego, desde las regiones, tal vez hay algo que no hemos indagado suficiente y tal vez hay un público que podría eventualmente estar más abierto a poder entrar en el universo de consumir cine nacional. Y yo siento que es un terreno que no se ha probado porque no llegamos allí. Es imposible llegar ahí, entonces nos quedamos con el nicho y con la capital y con el público de la gran ciudad para tratar de llevarlo a nuestras películas. Y tal vez ahí hay un desperdicio, entonces yo creo que es algo por probar, ¿no? Como en la región, tal vez, y en los territorios hay un público que falta por cautivar y que tal vez es simplemente llegar a ellos a través de información, a través de la radio, a través de unos medios que les digan, vea, hay cine colombiano aquí, o esta película está disponible, y tal vez eso nos va a generar un público que puede estar más abierto que incluso el público de la ciudad y que no conocemos. Aparte de eso, porque es muy importante hablar del público, en este momento estamos en una etapa de formación, una semana muy interesante para todos los productores y realizadores que se encuentran aquí en la ciudad de Pasto. Entonces, cuéntanos un poco de lo que se ha venido haciendo hasta el momento en el BAM, que estamos casi en el primer día de este encuentro regional. Entonces, cuéntame más o menos de lo que se va a hacer en esta semana. Nosotros estamos en esta etapa del comienzo e hicimos un trabajo de acompañamiento, digamos, entre comillas de asesoría, porque yo creo que más una asesoría es un intercambio de saberes, ¿no? Nosotros podemos traer una cosa esquemática de cómo la industria funciona y aquí creo que hay unos saberes propios que es cómo se puede hacer desde la región. Y eso de entrada hay que respetarlo, entonces yo por eso le llamo más que una asesoría un intercambio. Y luego hoy hicimos los dos una masterclass, cada una orientada como a los temas, ¿no? Yo un poco desde la dirección y desde cómo contar historias, el desarrollo de las historias, un poco desde la experiencia, y Sonia desde la producción, de cómo financiar un proyecto, cómo hacer una producción creativa y tal, y cada uno especificando, digamos, su tema y su área en la que normalmente se mueve. Y luego el BAM continúa. Nosotros ya hoy terminamos nuestra labor en el BAM, pero el BAM continúa, mañana está la proyección justamente del Árbol Rojo, tenemos un conversatorio con taller un director de casting que es preparador de actores que viene a hablar del tema de actuación, porque hay una inquietud que nos transmitieron desde la industria local y es que hay un tema con cómo manejar y cómo trabajar con los actores y cómo trabajar con ese talento local y esta discusión eterna de si actores profesionales o no actores, ¿no? que es todo un tema de discusión. Actores naturales y todo esto, y a raíz de la película Los Reyes del Mundo creo que todos estamos enterados de toda una discusión ética que hubo allí, en la que infortunadamente salió mal librada la directora y que creo que de manera, entre comillas, injusta. Pero que generó toda esta discusión ética en torno al trabajo con los no actores y tal. Entonces ahí hay todo un tema y John Bedoya, que es justamente el jefe de casting de nuestra película, viene a hacer un taller interesantísimo del trabajo con actores en torno a la película y a su experiencia, porque no solo ha trabajado para El Árbol Rojo, sino para muchas películas. John Bedoya, director de casting y preparador de actores, participó con una masterclass en el Bogotá Audiovisual Market Regiones en la ciudad de Pasto. El BAM Regiones en Pasto permitió fortalecer la industria audiovisual local de la región nariñense a través de espacios de relacionamiento con talleres formativos a cargo de invitados expertos y que fueron creados desde la necesidad misma de los productores y realizadores locales, para permitir que los productos de la región sean más visibilizados. Yo siento que el BAM Regiones permite darle voz a realizadores nuevos y a nuevos autores que están en esos procesos de formación, en procesos de exploración, que están acercándose al cine, que están acercándose al audiovisual, porque, claro, como digamos que Colombia es un país tan extenso y ha centralizado como toda la industria audiovisual, si se me permite hablar de industria en un país como Colombia, se ha centralizado siempre como en las ciudades principales, ¿cierto? Como Bogotá, Medellín, Cali, pero ¿dónde queda lo demás? Colombia no es solo esas tres ciudades, no es solo las ciudades capitales, ¿dónde quedan los otros autores? ¿Dónde quedan los nuevos directores? ¿Dónde quedan las nuevas narrativas? Y esas nuevas exploraciones que son tan importantes, que son lo que finalmente oxigena esa producción audiovisual del país. Y siento que BAM Regiones permite darle voz a esos nuevos autores, a esos nuevos realizadores,
que de alguna manera empiezan como a circular o a recorrer ese camino a la dirección y a la realización audiovisual. Bedoya cuenta con una gran experiencia como preparador de actores y ha trabajado en producciones colombianas como Rebelión de José Luis Rugeles y El Árbol Rojo de Joan Gómez, entre otras. Yo siento que lo más importante de cualquier proyecto audiovisual es la actuación, porque finalmente es esa actuación la que me permite a mí conectarme como espectador con las emociones de los personajes. Si la actuación no es buena, digamos que todo de alguna manera flaquea. Pero si la actuación es buena, de alguna manera como espectadores podemos perdonar que la luz no sea la mejor, que el sonido quizá no sea el mejor, porque nos estamos conectando con las emociones de los personajes más allá de que la luz, de que el sonido, ¿cierto? Cuando la luz y el sonido están impecables, pero la actuación no logra esa conexión, vamos a salir de la sala diciendo, marica, qué fotografía tan bella, uy, no, el sonido estaba impecable, pero ¿dónde quedó lo otro que se tiene que mover por dentro del espectador? Yo creo que si uno entra a una película y sale de la película sin tener ninguna reflexión, sin tener nada que lo haya movido por dentro, ahí algo pasó, ahí algo se fracturó. Uno esa experiencia la recoges haciendo y no esperando que salga una beca, que salga una convocatoria. No, creo que en el momento en el que estamos es el momento en el que tenemos que hacer y realmente no dudar, porque siento que el que piensa pierde y quien duda siempre se va a quedar esperando un mejor momento, una mejor oportunidad, un mejor presupuesto, y a la final se trata de tener horas de vuelo y cada vez estar como afinando más cosas, pero desde el quehacer cotidiano. Además, el Bogotá Audiovisual Market Regiones en Pasto ofreció algunas masterclass y mesas redondas como ya lo ha hecho antes en las ciudades como Santa Marta, Cali y Pereira. Y luego hay otras charlas y hay todo un evento hasta el sábado en el que justo después hay unos encuentros de los proyectos seleccionados con la industria, con posibles socios, con posibles coproductores, con posibles compradores cuando ese proyecto esté hecho, que se llama One to Many, que es el encuentro, ¿no? One to One o One to Many, que es vender el proyecto de alguna manera o encontrar socios, ¿no? Hacer los pitch y hacer una labor de mercado, que es justamente lo que pasa. Entonces creo que hay una agenda completa en la que seguramente toda la industria y todo el medio va a estar involucrado en Pasto. Por esa razón pues estamos el día de hoy y estamos muy complacidos de que nos visiten en la ciudad y que podamos seguir dialogando sobre el cine colombiano y que se puedan gestar proyectos desde la región, que es lo que más nos interesa. Y bueno, te agradezco principalmente a ti y para que sigamos conversando dentro de este programa.